Guía para obtener certificación Microsoft Office Especialista Excel 2019. ¿Por qué es importante la certificación de Microsoft Office Especialista Excel 2019? Con esta certificación te acredita nada menos que el creador de Excel, que es Microsoft, que tú tienes las habilidades y los conocimientos de un especialista en Excel 2019. Además, esta es una certificación internacional y también te va a ayudar para potenciar, va a ser un valor agregado en tu hoja de vida. Habilidades que serán evaluadas en el examen de Microsoft Office Especialista Excel 2019. En este examen te evaluarán sobre tus conocimientos en administración de hojas de cálculo y libros, administración de celdas e intervalos de datos, administración de tablas y datos de tablas, realización de operaciones mediante fórmulas y funciones y administración de gráficos. En sí tiene un nivel para evaluar tus habilidades de un Excel básico a un nivel de Excel intermedio. En esta guía también tú podrás descargar el detalle de las habilidades del examen Modo 200, que es el examen de certificación Microsoft Excel Especialista 2019. Aquí tenemos el detalle y además te indica por tema qué porcentaje sobre este tema puede incluir el examen. Aquí, por ejemplo, nos dice de administrar hojas de trabajo y libros de trabajo de un 10 a 15%. Y aquí detalla los conceptos, lo que tú debes conocer sobre este tema de administrar hojas de trabajo y libros de trabajo. Así vas a encontrar por cada tema, aquí tenemos de administrar celdas y rangos de datos de un 20 a un 25%. Es importante que tú revises igual este documento antes de rendir el examen. Regístrate en Certiport y Gmetrics. Certiport es el centro autorizado para tomar los exámenes de Microsoft. Tú debes estar registrado en esta plataforma antes de poder rendir el examen. Y Gmetrics es, en cambio, el simulador donde tú puedes practicar el examen antes de rendirlo en Certiport. Vamos a ver cómo es el registro en la página de Certiport. Ingresamos a la página de Certiport y en la parte superior derecha tenemos el botón de login y de registro. Demos un clic. Nos va a mandar a la página donde nosotros podemos, si ya tenemos nuestro usuario y contraseña, ingresar, o podemos también con la opción de Join for Free registrarnos. Demos un clic en el botón de Join for Free y aquí nos aparece la siguiente información. Aquí tú debes de escoger el idioma en que quieres que se presente la plataforma de Certiport cuando tú ingreses. Vamos a ponerlo justamente español. Puedes seleccionar el país. Lo que está con asterisco rojo son campos obligatorios que tienes que obligadamente colocar la información. Hay que aprobar el contrato del candidato y también colocar un visto en No Soy Robot. Luego de eso das clic en Siguiente y aquí tú tienes para colocar tu primer nombre y apellido. El primer nombre y apellido son obligatorios y debes tomar en cuenta de cómo tú escribas este primer nombre y apellido es como se va a presentar en los certificados, así que tienes que tener mucho cuidado al colocar el primer nombre y apellido. También te pide colocar la fecha de nacimiento y que crees tu usuario y contraseña. Este usuario y contraseña es muy importante porque al momento de tú dar el examen, te pide esta información para poder iniciar la máquina virtual del examen. Tenemos también las preguntas de seguridad para recordar la contraseña. Estos son los pasos más importantes para registrarte en Certiport. Para registrarse en la página de Gmetrics, en la cual tú vas a tener tu simulador del examen Modo 200 de especialista en Excel 2019 de Microsoft Office, tienes que igual registrarte. Te va a aparecer esta página donde si tú ya tienes tus datos puedes ya ingresar a la plataforma
o aquí en la parte de abajo tienes una opción de Sign Up. En Sign Up tú puedes registrarte, igual debes llenar esta información. Importante, lo que esté con asterisco y rojo son campos obligatorios. Y una vez ya registrado, tú ya vas a poder ingresar a la plataforma de Gmetrix. Más adelante te vamos a explicar cómo es el uso del simulador. Vamos a revisar los requisitos de hardware que necesita tener tu computador para ejecutar el simulador y rendir el examen. Los requisitos son un sistema operativo Windows 10 o 11, 8 GB de RAM como mínimo, instalado el Office 2019 en tu equipo. Esto quiere decir que vas a tener el Excel 2019 para poder ejecutarlo y utilizarlo con el simulador. Y para poder rendir el examen de manera virtual desde tu casa, es necesario un ancho de banda de 10 MB como mínimo. Si cumples estos requisitos, no vas a tener ningún problema en ejecutar el simulador y poder rendir el examen. Una vez que hayamos instalado el programa de Gmetrix en nuestros computadores, iniciamos sesión con el usuario y contraseña que nos registramos. Nos va a aparecer el programa de Gmetrix y aquí vamos a ir al menú Activar código. Damos clic en Activar código. Nos pide que coloquemos el código que nos han proporcionado. Luego damos en Activar código y en el menú de exámenes nos va a aparecer Office 2019. Debes seleccionar el idioma en que quieres que se presenten los exámenes del simulador y también es importante que esté en el idioma que tú tienes instalado el Office en tu equipo. Generalmente es en el idioma español. Damos un clic en el logo de Office en la opción de Office 2019 y luego damos un clic en el logo de Excel. Con esto ya estamos dentro de los simuladores del examen de especialista de Excel 2019. Tenemos dos exámenes, cada examen tiene 35 preguntas y son preguntas diferentes entre el examen 1 y el examen 2. En estos exámenes tú tienes la opción de entrar en un modo entrenamiento que si tú no conoces una pregunta te pueden guiar con la respuesta con el propósito de que tú puedas aprender. Y en el modo de prueba es el que es más similar a la evaluación de Certipor cuando ya vas a dar tú el examen. Puedes ejecutar 10 veces este simulador. La idea es que tú practiques, realices el simulador la mayor número de veces posibles. Consejos antes de dar el examen. Una vez que tú ya hayas practicado varias veces en el simulador, el siguiente paso es agendar el examen. Al agendar el examen, ya se va a programar una fecha y hora en la cual tú de manera puntual debes de estar listo para dar el examen. El examen tiene una duración de 50 minutos, consta de 5 a 6 proyectos, con un estimado de 48 a 50 preguntas. Para aprobar se necesita una nota mínima de 700 sobre 1000. Es importante al momento de contestar las instrucciones que tú realices solo lo que te diga la instrucción, ni nada menos ni nada más. También colocar los estilos y los nombres según te indiquen en las preguntas. El día que tú ya hayas agendado el examen, antes de la hora programada, te va a llegar un correo electrónico en el cual tú tienes un link. Al dar clic en este link, se va a descargar un aplicativo que es el que permite conectarse con la máquina virtual de Certiport. Aquí te va a pedir tu usuario y contraseña de Certiport. Luego de esto, hay que ingresar el número de voucher, hay que colocar el número de voucher y también este examen es supervisado. Hay un supervisor que ya está viendo todo lo que tú realizas en la máquina virtual. El supervisor colocará en cambio su usuario y contraseña, porque él igual tiene acceso al equipo, y al colocar el usuario y contraseña, el supervisor activa el examen. No corre todavía el tiempo del examen, tú vas a poder leer igual unas instrucciones, unos consejos que te dan. Y ya cuando tú das clic en el botón de empezar examen, ahí es que comienza a correr el tiempo de los 50 minutos.
Como recomendación final, al momento de tú rendir el examen, debes estar lo más tranquilo posible. Muchas veces no aprueban el examen no es por falta de conocimiento, sino porque les traiciona los nervios. Tú debes de confiar en tus conocimientos. Si es que hay alguna pregunta que tú desconozcas, márcala y regresa al final. La idea es que vayas avanzando. Tú ves que tienes un tiempo muy limitado. Más o menos tienes que resolver de 48 a 50 preguntas y tienes un promedio de 1 minuto por pregunta. Entonces tienes que también saber administrar bien el tiempo y no detenerte en alguna pregunta que no conozcas. Sigue avanzando. Te va a ir muy bien en el examen de certificación y sé que vas a ser un especialista en Excel 2019. Práctica del simulador del examen modo cientos de Excel Especialista 2019 de Gmetrix. Sumario Proyecto 1. Aplicaciones telefónicas. Trabajas para una empresa de estudios y desarrollo. Está compilando un informe sobre las 20 aplicaciones más populares para teléfonos Android. Tarea 1, Proyecto 1. Nos pide, navegue hasta el rango de celdas nombrado encabezado AB2 y elimine solo el contenido, dejando las celdas vacías. Para esto nosotros nos vamos a ir a nuestro cuadro de nombres y en el cuadro de nombres vamos a buscar encabezado AB2. Nos va a enviar a este rango que tiene este nombre. Luego de esto nos vamos a ir en nuestra pestaña Inicio. Vamos a ir en el grupo de edición. Tenemos el botón de borrar y buscamos la opción que dice borrar contenido. Con esto hemos respondido la tarea 1. Tarea 2, Proyecto 1. En la hoja de trabajo descargas, ajusta la altura de la fila 27 a 78. Para esto tenemos que validar que nos encontremos en la hoja descargas. Vamos a buscar la fila que nos indica, que es la fila 27. Esta fila 27 nos pide cambiar la altura. Damos clic derecho, se nos despliega este panel. Aquí tenemos la opción de cambiar alto de fila y la vamos a cambiar. Nos dice que debe tener el tamaño de 78. Entonces vamos a cambiar a 78. Cambiamos esto a 78 y ponemos aceptar. Tarea 3, Proyecto 1. Aplique el estilo de celda azul claro 40% énfasis 2 a la celda A27. Vamos a buscar nuestra celda A27. Nos vamos a buscar aquí en el estilo de celda. Esto se encuentra en la pestaña Inicio. Y nosotros aquí tenemos la parte de estilos y aquí tenemos los estilos de las celdas. Vamos a buscar el estilo que me indica, que me dice que es el 40, azul claro, 40% énfasis 2. Vamos a ver. Énfasis 2, aquí tengo. Azul claro, 40% énfasis 2. Seleccionamos este estilo y con esto ya hemos respondido esta tarea. Tarea 4, Proyecto 1. Crea una tabla con encabezados del rango de las celdas A3 a B4 aplicando azul estilo de tabla claro 10. Muy bien, vamos a buscar justamente el rango que nos pide de A3. Aquí está 3 a B24. A3, B24. ¿Con qué estilo nos piden crear la tabla? Azul estilo de tabla claro 10. Muy bien, para esto nos vamos aquí, dar formato como tabla y vamos a ir viendo los estilos. Este es azul, turquesa azul. Estilo de tabla claro 10. Es este de aquí. Azul estilo de tabla claro 10. Claro 10. Ok, nos aparece el panel de crear tabla. La tabla tiene cabezados. Aceptar. Listo, hemos contestado esta pregunta. Tarea 5, Proyecto 1. Inserte un pie de página
que muestre la fecha actual a la derecha y luego vuelva a la vista normal. Para esto nos vamos a ir a la pestaña de insertar. En la pestaña de insertar vamos a buscar en el grupo de texto la opción de encabezado y pie de página. Me va a cambiar a una vista en la cual yo puedo agregar el pie de página. Simplemente nos vamos a la parte de agregar pie de página, damos un clic, nos vamos al lado derecho y aquí le decimos que queremos insertar. En este menú de encabezado y pie de página le pongo la fecha actual y está a la derecha. Doy un enter, doy un clic para afuera, ya me aparece la fecha a la derecha y cambio a mi vista normal, que es lo que me pide. De acuerdo, con esto hemos contestado esta pregunta. Sumario del proyecto 2. Usted es el asistente del gerente de una tienda de suministros para mascotas y ganado. Está creando un informe de inventario. Tarea 1, proyecto 2. Importe el archivo alimentomascotas.txt ubicado en la carpeta de Geometrix Templates como una tabla o una nueva hoja de trabajo. Para esto nos tenemos que ir a nuestra pestaña de datos. En el grupo de obtener y transformar datos damos un clic en la opción de texto CSV. Se nos va a abrir la ventana. Aquí, para llegar a esa carpeta que nos piden, debemos irnos por la unidad C, usuarios, el nombre del usuario, documentos, y aquí tenemos Geometrix Templates. Aquí tengo alimento mascotas TXT. Se me va a abrir una ventana para obtener estos datos, importar estos datos. Aquí ya la tengo. Y me pedía que cargue en una tabla. Puedo dar en cargar, que ya me va a cargar en una tabla. Puedo dar clic en cargar en, para estar seguro que se va a cargar como una tabla en una nueva hoja de cálculo nueva. Pongo aceptar. Está importando. Y con esto ya hemos respondido esta pregunta. Tarea 2, proyecto 2. En la hoja de trabajo inventario de alimentos, elimine la funcionalidad del vínculo, pero deje el texto en la celda C27. Vamos a la hoja inventario de alimentos. Vamos a nuestra celda, nos dice la celda C27. Aquí lo tenemos. Seleccionamos esta celda, tengan cuidado de no dar clic en el link. Y luego de esto nos vamos en la pestaña de inicio. En el grupo de edición tenemos la opción de borrar y damos clic aquí en la opción de borrar vínculos. Con este de borrar vínculos quitamos la opción del hipervínculo. Es decir, ya no nos aparece la manito para dar clic, pero se mantiene el texto y el formato. Con esto respondemos esta pregunta. Tarea 3, proyecto 2. Elimine el formato condicional de la columna inventario en la hoja de trabajo inventario de alimentos. Le voy a mi hoja inventario de alimentos. Vamos a buscar la columna inventario. Aquí tengo marca, aquí tengo. Muy bien, nos pide eliminar el formato condicional. Ok, para borrar el formato condicional seleccionamos toda la columna de inventario. Nos vamos aquí en la pestaña de inicio, en el grupo de estilos. Buscamos formato condicional. Tenemos esta opción de borrar reglas. Y aquí damos en borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Con esto ya respondemos esta pregunta. Tarea 4, proyecto 2. En la hoja de trabajo de alimentos orgánicos, formatee el rango de datos de A3 a F10 como una tabla que tiene encabezados. Aplique el formato rojo oscuro, estilo de tabla medio 7. Ok, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir a nuestra hoja de alimentos orgánicos y vamos a ver nuestro rango de A3 a F10. Vamos a buscarlo. De A3 a F10. Es este de aquí. ¿Qué formato de tabla nos pide? Rojo oscuro, estilo de tabla medio 7. Ok. Nos vamos a ir aquí a la parte
En la pestaña de inicio, en el grupo de estilos, dar formato de tabla. Vamos a buscar el rojo, este rosa claro, este es anaranjado, aquí tengo el rojo. Rojo claro, estilo claro 7, creo que es el que nos piden, vamos a ver. Nos pide rojo oscuro, estilo tabla de medio 7, eso es más acá abajo. Rojo oscuro, estilo de tabla oscuro. Dejen ver rojo oscuro, estilo de tabla medio. De medio 14. Rojo oscuro, estilo de tabla medio 7. Lo encontramos. Demos un clic. Nos va a aparecer el panel para crear una tabla. La tabla tiene encabezados. Aceptar. Con esto hemos respondido esta pregunta. Tarea 5, proyecto 2. En la hoja de trabajo inventario de alimentos, aplique el estilo 11 al gráfico. Aquí vamos de inventario de alimentos, vamos a buscar el gráfico. Y aquí nos pide que apliquemos el estilo 11. Nos vamos a nuestra pestaña diseño de gráfico. Aquí en los estilos de diseño vamos a buscar el estilo 11. Aquí este es el estilo 11. Lo seleccionamos y con esto hemos completado esta pregunta. Sumario proyecto 3. ¿Usted es un contador en una fábrica que produce masa de galletas con sabor gourmet? Está realizando un seguimiento de la cantidad vendida cada trimestre y resumiendo la información de un libro de trabajo. Tarea 1, proyecto 3. Muestre la hoja de trabajo costos en la vista diseño de página. Luego, inserte un salto de página entre la fila 20, galletas Daiquiri, y la fila 21, chocolate con frambuesa. Okay, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra hoja de costos. Luego de esto vamos a cambiar a la vista de diseño de página. Vamos a encontrar lo que nos piden entre galleta Daiquiri y chocolate con frambuesa. Nos colocamos en la celda de chocolate con frambuesa que está en la fila 21. Nos vamos a nuestra pestaña disposición de página. En el grupo configurar página, saltos, insertar salto de página. Con esto nos divide en dos páginas, queda galletas Daiquiri en una página y chocolate con frambuesa en una nueva página. Luego de esto simplemente regresamos a nuestra vista de normal y con esto hemos contestado esta pregunta. Tarea 2, proyecto 3. Use una función de Excel para copiar todo el formato del rango de las celdas A2 a G2, ubicado en la hoja de trabajo ganancias, y aplique este formato a la celda A2 en la hoja de trabajo costos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra hoja de ganancias. Vamos a ubicar este rango que nos piden de A2 a G2. Vamos a ver. Tenemos de A2 a G2. Ok, es todo esto. Es una celda compartida. Para copiar nos podemos ir, para copiar el formato, nos podemos ir a la pestaña de inicio. En el grupo de portapapeles tenemos esta opción copiar formato. Y ahora vamos a ver dónde nos pide que lo peguemos de este formato. Nos dice que vayamos a la hoja de ganancias y apliquemos este formato a la celda A2. Muy bien, la hoja de ganancias. En la de costos, en nuestra hoja costos, en la celda A2. Costos y nos vamos a la celda A2. Aquí vamos a pegar el formato. Listo, con esto ya hemos contestado esta pregunta. Tarea 3, proyecto 3. En la hoja de trabajo ganancias, ingrese una fórmula en la celda A29 que utiliza una función de Excel para devolver los costos promedio de los sabores de masa de galletas en función de los valores en la columna costo. Que vamos a ir haciendo parte por parte. Nos vamos a ir a la hoja de ganancias. Vamos a ingresar una fórmula en la celda A29. Vamos a ver dónde está mi celda A29. Aquí tenemos la celda A29. Y en esta celda 29 nos pide devolver los costos promedio de los sabores de masa de galletas. Vamos a buscar aquí sabores de masas de galletas, es todo esto.
Muy bien, referente al costo. Vamos a ver aquí, sí, vamos a confirmar solo esto. Promedio de los sabores de masa de galletas en función de los valores en la columna costo. Muy bien, vamos a escribir nuestra fórmula. Aquí igual llamamos a nuestra función promedio y vamos a seleccionar la columna de costo. Esto es lo que nos piden en esta pregunta. Muy bien, listo. Y con esto ya hemos respondido esta pregunta. Tarea 4, proyecto 3. En la hoja de trabajo ganancias, incluya los datos de ganancia total en el cuadro de gastos, ingreso, ganancias y sabor. Se refiere, en este caso en mi hoja de ganancias, a este gráfico. Damos aquí lo que nos pide es agregar. Nos falta que agreguemos incluya los datos de ganancia total. Entonces quieren que en este cuadro, en este gráfico, incluyamos ganancia total. Para esto podemos dar clic derecho. Nos vamos a la opción de seleccionar datos. Y aquí en seleccionar datos ustedes pueden ver que no está activado ganancia total. Vamos a activar ganancia total y ponemos a aceptar. Con esto ya hemos modificado nuestro gráfico y hemos respondido esta pregunta. Tarea 5, proyecto 3. Filtre la hoja de trabajo ganancias para mostrar solo los sabores con un costo superior del promedio. Ok, vamos a nuestras ganancias. Costo superior. Vamos a buscar aquí el costo superior. Aquí tenemos nuestra columna de costos y vamos a aplicar un filtro. Vamos a filtrar por la parte de filtros de número y vamos a buscar esta opción que dice superior del promedio. Esto es lo que nos piden realizar. Damos a aceptar y con esto ya hemos respondido a esta pregunta. Sumario proyecto 4. Sala de banquetes. Usted es el asistente administrativo de un hotel muy grande que alquila salas de banquetes. Las habitaciones se alquilan durante todo el año a diferentes precios. Estás preparando una hoja de cálculo de precios. Tarea 1, proyecto 4. Agregar abrir a la barra de herramientas de acceso rápido. Para esto simplemente nos vamos a nuestra barra de herramientas de acceso rápido, damos clic derecho, nos vamos a la opción de personalizar barra de herramientas de acceso rápido, seleccionamos aquí el comando de abrir, lo agregamos y ponemos aceptar. Con esto ya respondemos a esta pregunta. Tarea 2, proyecto 4. Agregue el valor nuevas tarifas a la propiedad título del documento. Para esto nos vamos a ir a nuestra pestaña de archivo. En información tenemos la parte de propiedades y en el título me pide que ponga nuevas tarifas. Tienen que tener cuidado que están escribiendo idéntico como les piden que coloquen el texto. Cuando están dando el examen de certificación pueden copiar este texto y pegar. Con esto ya estamos resolviendo la tarea 2 del proyecto 4. Tarea 3, proyecto 4. Establezca las celdas A1 a F10 para que sean las únicas celdas que se imprima. Ok, vamos a buscar de A1 a F10. Está este título de salas de banquetes. Nos vamos a ir a nuestra pestaña de disposición de página. Y en el grupo de configurar página damos clic en área de impresión, establecer área de impresión. Con esto ya respondemos a esta pregunta. Tarea 4, proyecto 4. Guarde la hoja de trabajo salas como una página web llamada preciosdealquiler.html en la carpeta de Geometric Templates. Bien, para esto lo que tenemos que hacernos es ir a archivo, veamos primero bien el nombre, precios alquiler, ya. Nos vamos aquí a la pestaña de archivo, en guardar como, aquí en examinar, le podemos cambiar, en vez en el tipo, le vamos a guardar como página web, aquí está, página web, HTML, el nombre era precio banquetes me parece, déjenme ver si avanza a ver el nombre, precio alquiler, precios alquiler, tiene un guión bajo, es así. Precios
alquiler. Con la mayúscula tiene que ser idéntico a el nombre que te dan, tienen que ser iguales. Y nos pide guardar en la página, en la carpeta de Geometric Templates. Ok, estamos ya en esa carpeta, ponemos guardar y con esto ya hemos contestado esta pregunta. Proyecto 4, tarea 5. En la hoja de trabajo salas, configure la fila de encabezado de la tabla, la fila 2, para que las entradas más anchas que la columna se ajusten en varias líneas. Ok, nos dice la fila 2, vamos a buscar, aquí tenemos la fila 2, la vamos a seleccionar. Nos vamos a ir a nuestra pestaña de inicio y en la pestaña de inicio vamos a dar clic en la opción de ajustar texto. Con esto ya estamos respondiendo a esta pregunta. Proyecto 5, sumario, excedente del gobierno. Usted es asistente de un administrador responsable de liquidar el excedente del gobierno. Cada año su oficina realiza varias subastas de bienes robados, no reclamados, confiscados. Se le ha encomendado la tarea de preparar un libro de trabajo para estas subastas. Tarea 1, proyecto 5. En la hoja de trabajo vendido, inserte una nueva columna antes de la columna A. Nos vamos a ir a nuestra hoja de vendido. Luego nos vamos a posicionar en la columna A. Clic derecho y vamos a dar en la opción de insertar. Con esto ya respondemos esta pregunta. Tarea 2, proyecto 5. Divida la vista de la hoja de trabajo vendido para que solo las filas 1 y 6 aparezcan en el panel superior y las filas restantes aparezcan en el panel inferior. Tenemos que irnos a nuestra hoja de vendido. Nos dicen 1 a 6 aparezcan, entonces debemos posicionarnos en la fila número 7. Luego nos vamos a vista y en vista en la parte de en el grupo de ventana damos clic en dividir. Con esto ya tenemos respondida esta pregunta. Tarea 3, proyecto 5. Configure la hoja de trabajo vehículos para que las filas 1 y 3 aparezcan visibles mientras se desplaza verticalmente. Ok, vámonos a nuestra hoja vehículos. Nos piden que queden de la fila 1 a 3 visibles. Nos vamos a seleccionar. Podemos seleccionar la fila 4 o colocarnos en la celda A4. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es nos vamos a la pestaña de vista, nos vamos a inmovilizar y ponemos inmovilizar paneles. Con esto van a quedar las 3 primeras filas siempre visibles. Con esto respondemos ya esta pregunta. Tarea 4, proyecto 5. En la hoja de trabajo vendido, formaté la tabla para que cada fila se sombree de manera similar a la tabla de la hoja de trabajos vehículos. Utilice una técnica que actualiza automáticamente el formato sin insertar nueva fila. Muy bien, formaté la tabla para que cada fila se sombree de manera similar a la tabla de la hoja de trabajo vehículos. Vamos a ver cómo está la tabla vehículos. Vemos que tiene una fila de color plomo, una blanca, una fila de color plomo, una blanca. Ok. Vámonos ahora a nuestra tabla vendido. Y lo que vamos a hacer aquí es nos vamos a ir a seleccionando la tabla, cualquier celda de nuestra tabla, de la hoja vendidos, nos vamos a ir a diseño de tabla y vamos a activar la parte de fila con bandas. Aquí se nos coloca de manera similar a la que tenemos en la hoja de vehículos. Con esto ya respondemos esta pregunta. Tarea 5, proyecto 5. En la hoja de trabajo vehículos, inserte una función en la celda B4 de la columna código que extraiga las 2 letras de la izquierda de la columna estilo que se muestra en la celda D4. ¿Ok? Aquí nos dice que extraigamos las 2 primeras letras de la columna estilo y lo pongamos aquí en nuestra columna código. Para esto vamos a utilizar una fórmula con la función izquierda. Nuestro argumento es el texto, seleccionamos el texto, punto y coma, número de caracteres, como nos piden 2 caracteres y debe quedar de esta manera. Copiamos para toda la columna. Con eso ya respondemos esta pregunta. Sumario proyecto 6. Parrillas sobre ruedas.
Usted y un socio poseen varias parrillas móviles. Está analizando sus ingresos de los últimos 2 trimestres. Tarea 1, proyecto 6. En la hoja trimestre 2, en la celda F10, inserte un minigráfico de columna que muestre la tendencia de ventas de abril a junio. Aplique el estilo de oro énfasis de estilo de minigráfico 2. Más oscuro 25 el minigráfico. Copia el minigráfico a las celdas restantes de la columna F11 a la F14. Bueno, vámonos a la hoja trimestre 2. En la celda F10, tenemos aquí la celda F10. Inserte un minigráfico de columna. Ok, vamos primero a insertar nuestro minigráfico de columna. Pues nos vamos a insertar. Nos vamos aquí en minigráficos, columna. Me indica el rango de datos. El rango de datos va a ser este de aquí del primer producto. Ponemos aquí aceptar y ya tengo el minigráfico. Tengo que ponerle el estilo que me pide. Oro, énfasis de estilo minigráfico 2, más oscuro 25. Seleccionado la columna donde tengo el minigráfico, se me habilita mi pestaña de minigráfico y aquí yo tengo los estilos. Vamos a ubicar primero el oro. Aquí tengo el oro. Y vamos a ver cuál me pedía. Oro, énfasis, estilo minigráfico 2, más oscuro 25. Creo que es ese. Sí, justamente es este segundo. Estilo minigráfico 2, más oscuro 25. ¿Correcto? Y luego me pide simplemente copiar ese minigráfico para los demás productos. Listo, con eso ya contestamos esta pregunta. Tarea 2, proyecto 6. Usando la función mover gráfico, mueva el gráfico circular de la hoja de trabajo trimestre 2 a su propia hoja con el nombre gráfico trimestre 2. Ok, vamos a ir a trimestre 2, vamos a ver el gráfico. Aquí al gráfico, si lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña diseño de gráfico y aquí tenemos la opción de mover gráfico. A mover gráfico nos dice que le coloquemos en su propia hoja, entonces vamos a poner hoja nueva. Y nos pide que coloquemos el nombre de gráfico trimestre 2. Vamos a poner gráfico trimestre 2. Ponemos aceptar. Y ya tenemos al gráfico en una hoja que se llama gráfico trimestre 2. Con eso tenemos lista esta pregunta. Tarea 3, proyecto 6. En la hoja de trabajo trimestre 1, aplique un formato de número para mostrar los números en las celdas B a la E con 2 decimales con el símbolo de dólar estadounidense alineado a la izquierda y los puntos de decimales también alineados. Ok, para esto vámonos a ir a nuestra hoja trimestre 1. Vamos a seleccionar de la columna de la B a la E. En la pestaña de inicio nos vamos a ir al grupo de número, vamos a dar clic en el símbolo de dólar. Con esto nos va a alinear a la izquierda y ya nos coloca también con 2 decimales. Con eso está lista esta pregunta. Tarea 4, proyecto 6. En la hoja de trabajo trimestre 1, cambie la configuración del gráfico trimestre 1, ingresos por ubicación, para que muestre los meses en el eje X y los ingresos en el eje Y. Nos vamos a nuestra hoja trimestre 1. Vamos a buscar el gráfico. Aquí seleccionado el gráfico, nos vamos a ir a nuestra pestaña diseño de gráfico y vamos a ver en el grupo de datos la opción de cambiar fila, columna. Damos un clic y con esto ya hemos dado respuesta a esta pregunta. Tarea 5, proyecto 6. Muestre todas las fórmulas en la hoja de trabajo trimestre 2. Vámonos a nuestra hoja de trabajo trimestre 2. Nos vamos luego a la pestaña de fórmulas y en la pestaña de fórmulas buscamos el grupo de auditoría de fórmulas. Damos clic en el botón mostrar fórmulas. Con esto nos va a presentar todas las fórmulas que tengamos en esta hoja de cálculo. Con eso ya contestamos esta pregunta. Sumario proyecto 7. Línea de ayuda tecnológica. Usted es el supervisor del servicio de asistencia tecnológica de su empresa. Utiliza Excel para informar de las horas y llamadas de los empleados. Tarea 1, proyecto 7. En la hoja de trabajo tiempo promedio de llamada, use una función de Excel para copiar el minigráfico en todas las celdas vacías de la columna tendencia.
Ok, nos vamos a ir primero a la hoja tiempo promedio de llamada. Vamos a buscar nuestro gráfico, nuestro mini gráfico de tendencia y simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar para las otras filas. De esta manera ya respondemos esta pregunta. Tarea 2, proyecto 7. En la hoja de trabajo, horas de empleados, agregue una fila a la tabla que calcula automáticamente las horas totales trabajadas para todos los empleados. Bien, vamos a buscar aquí nuestra hoja hora de empleados y nos pide que agreguemos a esta tabla una fila que nos calcule todo el total de horas trabajadas. Para esto, seleccionada cualquier celda de esta tabla, nos vamos a la pestaña Diseño de tabla y vamos a activar en opciones de fila de tabla la opción de fila de totales. Con esto ya está realizando lo que nos piden en la pregunta. Tarea 3, proyecto 7. Agregue una función a la columna horas extras en la celda H4 en la hoja de trabajo horas de empleados que muestre la palabra sí si el valor de la celda J4 es mayor que 40. De lo contrario, que muestre la palabra no. Ok, vámonos aquí a nuestra hoja horas extras. Tenemos que irnos horas de empleados. Ya estamos en horas de empleados en la columna horas extras aquí. Y si el valor de la celda J4, es decir, del total de horas. Si es que esto es mayor a 40, aquí debería aparecer sí, caso contrario no. Utilizamos una fórmula justamente con la función sí, donde el total de horas, si es mayor a 40, nos coloque un texto, en texto la palabra sí, punto y coma, caso contrario la palabra no. Deben tener la fórmula de esta manera, damos un enter y ok, aquí 39 no es mayor a 40, nos coloca la palabra no. Y con esto simplemente lo arrastramos para toda esta columna. Con esto ya respondemos esta pregunta. Tarea 4, proyecto 7. En la celda I4 de la hoja horas de empleados, use una función para copiar el nombre de la celda A4 y dele formato al nombre para que todas las letras estén en mayúscula. Ok, nos vamos aquí, hora de empleados. Tenemos que posicionarnos en la celda I4. Vamos a buscar la celda I4. Tengo aquí la celda I4 y me pide que lo que está en A4, que es el nombre del empleado, que está en minúsculas, lo coloque en mayúsculas. Entonces ponemos igual. Le abrimos una fórmula, llamamos a nuestra función mayúscula. Seleccionamos la celda A4, la que queremos cambiar a mayúscula. Cerramos. ¿Ok? Déjenme ver si nos pide copiar para toda la columna. Como no nos pide copiar a toda la columna, ahí ya estaría respondida esta pregunta. Tarea 5, proyecto 7. En la hoja de trabajo tiempo de promedio llamada, crea un gráfico de columnas agrupadas en 3D que muestre solo el tiempo de llamada para el viernes por cada vendedor. Coloque el nuevo gráfico a la derecha de la tabla y cambie los colores del gráfico a paleta de colores 4. Aquí vamos a ir primero a nuestra hoja tiempo de promedio llamada. Crea un gráfico de columnas agrupadas 3D que muestre solo el tiempo de llamada. Aquí tengo yo mi información. Voy a seleccionar toda mi tabla sin el mini gráfico. Me voy a ir a la opción de insertar. Aquí me voy a ir dentro de mi grupo de gráficos. Tengo lo que es el gráfico de columnas. Y me pedían de columnas apiladas en 3D. Vamos a buscar. Aquí tengo el gráfico, columnas 3D apilada. Nos crea el gráfico. Ya seleccionado el gráfico, me voy a ir a diseño de gráfico y voy a ir a la opción de seleccionar datos. Aquí me pedía solo de el viernes. Yo voy a seleccionar solo el día viernes. Y me pedían otra información más. Déjenme ver. Dice el tiempo de llamada, que muestre solo el tiempo de llamada para el viernes por cada vendedor. Ok, aquí está el viernes. Aquí me va a salir el tiempo de llamada. Y me va a mostrar por cada vendedor. Pongo aceptar. Aquí ya tengo los tiempos de llamada. Y solo está del viernes y por cada vendedor. Ahí está correcto. Luego de esto nos pide aplicar un cambio en la paleta de colores, que le cambiamos este gráfico a la paleta de color 4. Entonces me voy a mi pestaña diseño de gráfico
Aquí en mi paleta de cambiar colores selecciono la número 4. Paleta de colores 4, me queda ya el gráfico de esta manera. Y con esto ya he dado respuesta a la pregunta. En el simulador de Gmetrix, al finalizar el simulador, nos da un feedback de cómo nos fue en esta práctica del examen. Nos indican qué preguntas nos equivocamos, qué preguntas están bien y también el porcentaje de aciertos y si aprobamos o no aprobamos este simulador. Muy bien, con esto ya tienen una idea de cómo es el simulador del examen MO200 de Microsoft Office Especialista Excel 2019.